para las personas que se encuentran en tiempo real. Saludo cordial para quienes posteriormente se acercarán a verlo, sincrónico o asincrónicamente. Bienvenidos todos. Vamos a mirar el tema que nos compete el día de hoy. Habíamos visto uno de los primeros criterios de verdad y la idea era definirlos y dar un ejemplo. Ana, ¿cuál me quieres definir? ¿Y qué ejemplo me quieres regalar? Hola, profe. Bienvenida. Yo quiero definir la verdad por consenso. Perfecto, dale. Entonces, bueno, yo lo entendí y también pues con lo que explicaban, que un enunciado es verdadero si es alcanzado a través del diálogo, donde interviene toda una comunidad que es afectada. Y pues que en este tipo de verdad, todas las personas de esta comunidad o los afectados deben ofrecer sus argumentos sin dejarse de influir pues de razones externas. Y algunos de los ejemplos pues que yo creo que son, yo puse: la clase de razonamiento lógico es muy entretenida, pues que digamos que todos los compañeros de la clase lleguemos a esa conclusión o a esa afirmación. Y otra, que el CIA de la Universidad de Caldas fue un fracaso. Entonces, eso ¡ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Hay consenso! Muchísimas gracias, Ana. Interesantísimo. Bueno, acá viene una pregunta chévere. Hay un tipo de verdad, ahora nos la van a definir, no vamos a entrar a ella, pero hay un tipo de verdad que era por autoridad, ¿no es cierto? Que tenía dos partes: autoridad divina, autoridad humana. Y en toda autoridad humana, pues hay varias posibilidades: la fuerza, el poder que se ejerce, la relevancia de la persona que es reconocida. Bueno, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Entre ellas también está la mayoría. Esa es una forma también de la autoridad, de un criterio por autoridad. Como ahí también hay un grupo grande de personas que pueden pensar X y se imponen por mayoría o por fuerza, ¿te parece, Ana, que sería lo mismo que la idea de criterio por consenso? ¿O te parece que ya hay una distancia entre uno y otro? Pues yo creo que sí se pueden relacionar, pero creo que sí tendrían de pronto algunas diferencias. Pero pues ¿qué podría ser? ¿Se te ocurre qué tipo de diferencias podría haber? ¿Podrías especular o no? Pues digamos, autoridad lo imagino como que alguien que tenga más poder, digamos que, por ejemplo, decir el presidente tiene más autoridad que nosotros que estamos aquí de estudiantes en la Universidad de Caldas. Entonces él puede dar una afirmación y decir que es verdad y nosotros tener que acomodarnos a eso solo porque él lo dice. Muchísimas gracias. Muy interesante. Miren que dentro de la idea de autoridad también podría haber, por autoridad humana, cabría la mayoría, ¿no es cierto? Un criterio de autoridad por mayorías. ¿Será que un criterio de autoridad por mayoría será lo mismo que un consenso? Porque la verdad, por consenso nos lo definió muy interesante Ana. ¿Y será que por mayorías es lo mismo? Me parece chévere esa reflexión y me parece que es una reflexión fructífera. Si ustedes miran, cantidad de veces nos hemos enfrentado a una verdad por mayorías, a una verdad simplemente porque, por ejemplo, pues es que es muy lindo, ¿cómo no vamos a votar por lindo? Votemos por el lindo, o ustedes votarían por un feo, un carezapo de esos, no, votemos por el tipo lindo, de que son unos cacheticos lindos, que no es uno bello en esta vida, votemos por el lindo, ¿no es cierto? Votemos por el hermoso, uy, para darle un pico. Entonces, en ese orden de ideas, se impone un determinado criterio. Ese criterio, cuando se impone que se convierte en popularidad, que solo se vota por popularidad, por belleza, por cosas por el estilo, ¿creerán ustedes que se relaciona más con criterio de autoridad por mayoría o por consenso? ¿Cuál de las dos creen que podría darse allí de manera más fuerte? No me quedé solo, ¿no es cierto? Levántenme la manito los que creen que es por mayoría y déjenmela abajo los que creen que es por consenso. Así me quedé solo, no hay nadie. Nadie responde. Si hay humanos al otro lado, no me asusten, creo que no. Señor, sí, profe. Sino que yo no sé, no me... Fue difícil, estuvo difícil la pregunta. Sí.
Perfecto. Entonces, miremoslo, analicémoslo. El consenso es un criterio de verdad relativamente muy nuevo. El consenso nos explica que toda institución humana, en alguna manera, está siendo formada por consenso. Las reuniones humanas se forman por consenso. Entonces, hay formas ideales de consenso. Por ejemplo, cuando se reúne la Comisión de los Sabios, para hablar un caso de Colombia, se supone que van a llamar a los personajes más conocedores, los científicos más reconocidos de distintas ramas del conocimiento, los pensadores más reconocidos y más laureados, para que entre todos puedan pensar cómo alcanzar los ODS, cómo alcanzamos los objetivos del siglo XXI. Cómo entre todos esos grandes pensadores pueden alcanzar los objetivos del siglo XXI. ¡Qué maravilla! Construir un documento por consenso. Si eso fuera de verdad la hoja de ruta del país, eso sería maravilloso. Un país que los sabios tuvieron que aportar. Muy interesante. Se está construyendo algo por consenso. Pero usualmente el consenso que más importa es que, por ejemplo, sea votado un proyecto de ley por la mayoría en el Senado o en la Cámara. Allí también están los grandes sabios, los grandes pensadores, los mayores intelectuales, gente que debería ser proba y que debería ser limpia, que debería no tener corrupción. También están en la Cámara y en el Senado. Chicas, chicas. Sí, profe, también están ahí. En la Cámara usualmente encontramos a personas con todo tipo de procesos, de historiales, con todo tipo de problemas de corrupción, o sea, una cantidad de cosas. Ojalá que en la Cámara también estuvieran esas personas, pero muchos de ellos no son de esa naturaleza. Muchos tienen una larga historia de clientelismo, de compra de votos, de delitos que se han salvado de ellos acudiendo a otro tipo de fuero para que sean protegidos y juzgados por un juez natural. Bueno, una cantidad de triquiñuelas, para decirlo claramente. Hacen todo tipo de engaños y de cosas. Entonces, si los objetivos del siglo XXI fueran de la mano con la Comisión de Sabios y que ese fuera la hoja de ruta, maravilloso, pero normalmente es al que le pasan más dinero por debajo de la mesa, que le prometen más notarías, más negocios y cosas por el estilo, quienes terminan votando las cosas. Así que el consenso usualmente no es un consenso entre los grandes sabios, sino que tristemente es un consenso clientelista. La idea de consenso es muy nueva y busca, ojalá, que pueda imperar una forma de tener unos mínimos, de buscar los mínimos en los cuales podamos encontrar un punto de unión. Miren que es muy diferente lo que ocurrió, por ejemplo, en el acuerdo de paz en Colombia, lo que ocurrió en otros lugares. En otros lugares los acuerdos de paz se lograron cuando habían rendido por las armas a los grupos al margen de la ley. Pero el grupo al margen de la ley en Colombia gozaba de mucha salud, estaba fuerte, pudo haber seguido 5, 10, 15, 20 o 30 años más haciendo todo lo que quisiera. Nunca fue derrotado militarmente. Por eso un acuerdo de paz con un grupo que no está arrodillado, que no está derrotado, tiene que ser entre iguales. Y eso es lo que obviamente las personas no les agradó en gran mayoría esto. Pero es que no fueron derrotados. Si fueran derrotados podían imponerles. Como no fueron derrotados, sino que voluntariamente se sentaron a negociar, había que tratarlos como iguales. Y los acuerdos de paz no se logran entre iguales. Si yo pienso lo mismo que Andrés, qué pena, yo dije que damas, aquí está Andrés, qué pena, mi querido Andrés. Si yo pienso lo mismo que Andrés Felipe, pienso lo mismo que Ana, yo estoy hablando con ellos, o que Erika, o que Luz, o que María, si pienso lo mismo que ustedes, estoy sentado hablando, pues ¿de qué vamos a discutir? ¿Qué pelea vamos a tener? Pensamos lo mismo. Pero justamente discutimos y tenemos que buscar los mínimos fundamentales si pensamos distinto. Ahí es que hay que buscar, bueno, ¿qué es lo mínimo que nos une para empezar a construir, no en el disenso, no en la destrucción, no en la diferencia, sino en lo que nos une y a partir de aquí buscar puntos en común para poder generar un nuevo tipo de sociedad? Ese tipo de nociones son las nociones del consenso. Muchas gracias por tu definición de consenso. Andrés Felipe, ¿qué criterios nos quieres contar tú? Profe, buenos días. Profe, pues yo voy a hablar del de autoridad, pero pues ahorita que vi la clase de explicación, ahí me confundí un poquito. Pero era ya y me ayuda entonces a resolver eso duda que tengo. Dale, bien puedes, claro. El de autoridad lo definí como se considera una verdad, la que está considerada como tal por un personaje de importancia o por un escrito que tiene influencia en un pensamiento, estilo de vida o acciones de las personas, desde un grupo de personas. Y en ejemplo puse que
la Iglesia Católica considera que el matrimonio homosexual es un acto en contra de la naturaleza y pureza que Dios nos inculcó en nuestra creación, pues en nosotros. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que dentro del criterio de verdad por autoridad hay dos posibilidades de verdad. Una que se considera por autoridad divina, el caso que nos dice, ¿no es cierto? Entonces, al interior de un sistema, quienes estuvieron hoy en la clase, no, eso fue... Sí, quienes estuvieron hoy en la clase, que después no estaron, quienes la vayan a ver posteriormente, van a ver la verdad coherentista. Entonces, al interior de un sistema religioso, cualquiera que sea, tenemos un X concepto, una X creencia, un X dogma. Si tenemos tal dogma, este es el dogma, todo lo que se derive de ahí es coherente o incoherente con el sistema. Si el sistema, por ejemplo, promulga, es contra natura, es repulsiva a una relación que no sea entre dos personas que biológicamente tengan un sexo diferente. Entonces, sería contra natura una relación con dos personas que biológicamente tengan el mismo sexo, que su diferenciación fenotípica sean del mismo sexo. Si son del mismo sexo, se considera repulsivo, se considera abominación. Bien. Eso al interior de un sistema. Entonces, ¿cómo se impuso eso? Se impuso por autoridad. Al interior del sistema, eso es. Si no crees y practicas una cosa distinta, pues vas a arder en el fuego del infierno. Entonces, allí vas a tener una serie de castigos, como por ejemplo lo tipifican particularmente citando el capítulo 1 de Romanos. Entonces, bien, allí tenemos una serie de distinciones según las cuales en X creencia algún comportamiento es censurado, como el que me acabaste de decir, y se tipifica. También puede ser de carácter humano, y cuando es de carácter humano puede ser porque la persona tenga poder político, como el caso que nos ejemplificó Ana, un presidente, puede ser porque tenga mucho reconocimiento como autoridad de una materia. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hablar, por decir alguna cosa, acerca de las causas de un fenómeno, pues yo tengo que citar a Aristóteles. Es uno de los primeros que habló acerca de las causas y nos las distinguió. Pero si yo quiero, porque soy un machista, quiero citar a Aristóteles, porque en alguna de sus obras dijo alguna barbaridad en contra de las mujeres, por ejemplo, que las mujeres tienen menor cantidad de piezas dentales, y como soy un machista quiero colegir o inferir de eso que dijo Aristóteles, que no se puede contrastar con la realidad, que porque hay una supuesta diferencia biológica, la mujer es inferior, entonces estoy tomando a una autoridad en X tema y transportándolo a otro simplemente para justificar un prejuicio. Entonces, autoridad por un personaje que es relevante en algún conocimiento o en algún campo de la vida. Autoridad por mayorías, porque las mayorías votarían por el presidente lindo, no por el feo. Entonces, ese tipo de cuestiones son por autoridad. Estoy mostrando en dónde están las dificultades, porque también en el criterio por autoridad hay cosas importantes, también las hay. Piensen ustedes este caso. ¿Qué pasaría en el criterio de autoridad si, por ejemplo, en un país dogmático se creen muy inteligentes, muy avisados, que se creen muy escépticos y dicen, yo no creo en esas bobadas, coronavirus, puras mentiras, esas son las torres 5G, nos quieren robar el líquido sinovial, esos son los Anunnaki reptilianos de que vienen justamente por las élites ocultas masónicas Illuminatis, nos quieren robar, los grises son sus esbirros, nos van a robar el líquido sinovial para poder con eso manejar las torres 5G y tenernos a todos controlados, para saber en dónde estamos, para saber qué compramos, como si esto no hiciera exactamente lo mismo. Bien, entonces yo soy muy inteligente para creer en un virus, eso son bobadas. En cambio de las brujas, uy, esas sí que son reales. Bendito mi Dios, qué miedo de las brujas. Entonces, cuando estamos en una sociedad de ese tipo, muchas veces es necesario en una sociedad de esa naturaleza venir a imponer alguna norma, a imponer por la autoridad, porque de otro modo no podría darse la norma. Entonces, por el orden público, porque si yo decido, quiero morirme, bueno, soy yo, pero el borracho que sale a manejar no es él el que se va a morir, sino que va a matar a alguien. Si muere él, pues bueno, él lo determinó, pero mata a otra persona. Lo mismo pasa cuando es una política de salud pública. No creo en el virus, entonces salgo, juego, escupo, hago lo que quiera, sí. Pero los demás, ¿qué? No es solo la vida de la persona, son sus hijos, su esposa, su familia, pero todos los que están en la calle también entran allí a tener un riesgo severo. Por eso, por autoridad,
habría que tener una imposición de ciertas políticas de salud pública en las cuales, aunque la persona no quiera, debe cumplir con ciertas normativas porque el derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho y el derecho a la vida de todos es mucho más grande que el derecho que ciertos derechos de libertades individuales que en una situación de estas quedan necesariamente reducidos ante la posibilidad de la muerte de grandes cantidades de personas. Entonces, bueno, ahí contrastamos que a veces la autoridad, pues de cierta manera podría ser necesaria, aunque no es racional, como la mamá cuando le dice al niño, porque soy su mamá. Bien. Erika, ¿cuál nos quieres definir tú? Sí, profe, acerca de la teoría de la tradición, en la cual pues usted explicaba en la clase anterior que se refiere pues a un hecho o en sí a un planteamiento que hemos adoptado en la cultura por años y años y pues simplemente por eso creemos que es verdad. Yo lo relaciono mucho como con los agüeros, como con, por ejemplo, lo que dicen que si uno riega la sal, eso trae mala suerte. Y de hecho uno se le riega la sal y uno mismo como que le da susto. Entonces, ese es como... O pasas debajo de escaleras, ¿tú pasas debajo de escaleras o te da miedo? Ese sí no lo tengo como muy arraigado, pero el de la sal creo que es muy general. Y los espejos, ¿te da miedo de correr un espejo? No. También, o que mirarse en un espejo cuando está oscuro, todo eso. Eso es algo como más de tradición y me sentí buscando como más falacias que verdades, pues como con la mayoría de estas tradiciones de, de la verdad, de teorías de la verdad, porque pues todas tienen como su punto en contra. En este caso la tradición es porque pues no podemos creer en algo solamente porque se ha transmitido por generaciones. Es algo como un poco Perfecto. Muy argumento de interesante. Mira lo que nos estás planteando tú acá. Por eso algunas personas lo denominan teorías de la verdad. Yo prefiero utilizar el término criterios de verdad porque algunas no alcanzan a ser teoría. Son criterios que se han utilizado en cierta época y que todavía imperan, pero que no siempre pueden decirse que son importantes. Humberto Eco, en este libro, ¿dónde está? En este primero de acá se está viendo muy bien, desde color azul, se llama El péndulo de Foucault, hace una cita sabrosísima, deliciosa. La cita es un oxímoron, una paradoja. Dice, no creo en agüeros porque es de mala suerte. Maravilloso. O sea, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no es cierto? La frase popular. Entonces, digamos que a mí sí me pasa debajo de una escalera, pero si veo que tienen pintura al lado o algo por el estilo, me puede caer el bote encima. De otro modo, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Era la idea del triángulo, del romper el triángulo y de traspasar el triángulo. Bueno, una cantidad de cuestiones que había detrás de esto. Bueno, el punto clave es, hemos llegado a un criterio de verdad por tradición. Algo es correcto porque tradicionalmente lo hemos entendido así. ¿Y dónde están los problemas? Tú nos mostraste algunos de ellos. Los problemas se dan, por ejemplo, cuando simplemente porque la comunidad lo ha tenido por bueno, tiene que ser así. Entonces nos imponen el agüero, nos imponen unas creencias irracionales y una serie de cosas porque sí. Otro tipo de problema. Vamos a pensar en una sociedad racional. No vamos a pensar en una sociedad de seres irracionales, sino una sociedad de seres racionales. Si nuestra sociedad es de seres racionales, si somos seres pensantes, si haces el caso, racionales, pensantes, ¿será que es deseable, es ético, es correcto? Bueno, hay muchas formas de formular la pregunta. Es racional, de hecho, que las personas busquen su placer en la tortura de otro ser viviente, sintiente, con sistema nervioso central y hacer un espectáculo de la tortura de otro ser, cuyo único resultado posible es la muerte. Porque entonces el que lo defiende por tradición dirá, no, es que es una tradición, eso lleva muchos años imponiéndose. Y no solo es una tradición, no es en la muerte, nosotros no nos gozamos en la muerte, es en el espectáculo, en el arte, en la vida. Entonces cuando les preguntan a ellos, sí, si no es en la muerte, ¿por qué no lo indultan como ocurre en Portugal y simplemente hacen todo ese espectáculo sin matarlo? Ah, no, porque es como tener intimidad y no llegar al orgasmo, es la comparación que realizan, siempre es la comparación que hacen. Entonces sí está basado en la muerte, en la tortura
y la muerte de un ser sintiente, de un ser con sistema nervioso central. Entonces, en ese orden de ideas, estamos apelando a que algo es verdad por una tradición. Entonces es respetable porque es una tradición. Porque es una tradición y hay que respetarlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es racional solo por ser una tradición? Habría que buscar una razón más fuerte que esa, ¿no es cierto? Creo que es una razón bastante débil, habría que buscar una más fuerte que esa, porque si es por tradición, volvemos al caso que les he dicho de la ablación. A la niña de 2 a 3 años le cortan su clítoris porque es una tradición y hay que respetar. ¿No es cierto? No todos los criterios son respetables. Entonces, por tradición, hay una cantidad de arte, de cultura. La tradición nos trae el arte, la tradición nos trae la cultura, la tradición nos trae la idiosincrasia de los pueblos y ha generado esta multiplicidad tan hermosa que hay en el mundo, pero también nos genera dificultades. Bien. Luz, ¿cuál nos quieres contar tú? Luz David. Buenos días, profe. Buen día. Sí, profe, la verdad pragmática. Perfecto. ¿Cuál es esa? Pues, sí, pues dice que está determinada con aquello que no sirve o no es útil, y pues lo que no sirve o no es útil es verdadero. Cuando una cuestión tiene resultados en la vida real es verdadero. Eso es lo que entendí de la verdad pragmática. Entonces, yo, pues, basada en eso, coloqué 2 ejemplos que creo que pueden ser. Entonces, uno de ellos, pues, por ejemplo, me quemé con el sol, me quemé el rostro con el sol, y mi tía me dijo que esta crema me puede servir, que es muy buena. Entonces me la aplico, y al otro día me doy cuenta de que la crema me funcionó. Entonces, primero no creía, pero cuando me funcionó, ahora me doy cuenta de que la crema sí sirve para las quemaduras. Vuelve para mí una verdad. Ese sería un ejemplo. Y otra está con los energizantes. Pues estoy muy agotada y un amigo mío me dice, tómese un energizante, pero yo digo, no me lo tomo porque pues yo no creo en eso, no creo que funcione. Me lo tomo, da resultados y para mí se vuelve una que el energizante sí funciona, sí es bueno. Entonces yo digo, el energizante sí funciona y sí es bueno para cuando uno está agotado. Ese sería otro ejemplo, profe. ¿Listo? Muchísimas gracias, Luz, magnífico. Sí, siempre han dicho que es nocivo, que es peligroso, que no es recomendable y en altas dosis suele ser muy peligroso, claro. Pero para los que todo el tiempo estamos trasnochando en un trabajo tras otro, en una actividad tras otra, nos toca. Si se preguntan qué hay en el vaso que no es transparente, usualmente es eso, un energizante. Gracias por el ejemplo. No voy a hacer propaganda, pero sí, en efecto, aquí pueden ver. Entonces, en efecto, nos dice un ejemplo muy claro. Cuando estamos en una teoría como la que veremos que es la última que nos queda, que es la correspondentista, es una teoría muy fuerte, ahí están los hechos para poder comprobarlo, pero tiene también un problema. Y el problema es que a veces la relación se vuelve casi que trascendental, casi que hay que tener fe para poder creer que nuestro pensamiento, el lenguaje y la realidad sí tienen esa relación. Hay un punto en el cual cuando nosotros dudamos, podemos dudar de todo, podríamos hasta dudar de que tengamos verdadero conocimiento y que solo es un conocimiento aproximativo y especulativo. Podemos dudar de todo. En ese orden de ideas, para poder construir, hay un punto en el que toca parar la duda y comenzar a construir, si no nos quedaríamos solamente en planteamientos reflexivos y jamás en construcción de nada. El pragmatismo trata de librarse de eso, y la forma es tratar de no ser fundamentalista, de no buscar una certeza última y una relación isomórfica entre la palabra y la realidad, entre el pensamiento y la realidad, entre un mundo externo y la palabra con la que nos expresamos. No, si la relación funciona, perfecto, no importa que haya una diferencia, que haya un salto enorme de la realidad a la palabra, a nuestro pensamiento, no importa si realmente no conocemos tan bien como creemos que conocemos, no importa si no tenemos la definición trascendental, si la palabra no es mágica ni sagrada, no importa, simplemente si hay una relación entre pensamiento y palabra, si lo que yo digo, entre palabra y realidad, si lo que yo digo funciona, perfecto. Y siempre tener en cuenta el falsacionismo, el falibilismo, es decir, que yo pueda probar. Si yo soy capaz de refutar algo, eso que yo consideraba que era verdadero, debo replantearlo, debo buscar una teoría que sea más rigurosa, que sea más firme y que nos ayude a explicar de una manera más seria y más fuerte. Entonces vamos a poner un ejemplo cualquiera. Por decir algo, me ocurrió esta mañana, tengo un evento en Argentina, hubo personas de Europa, varios lugares de Europa, de Suecia particularmente, de Argentina, de Brasil, de Paraguay,
y hubo algunas personas de Asia, muy pocas, pero hubo personas de Asia. Cuando iba a llegar al evento, esta mañana amanecí sin señal de internet, porque cayó una tormenta espantosa anoche. El evento era temprano porque Argentina nos lleva 2 horas. Cuando iba a ingresar al evento, resulta que no tenía red, entonces tuve que compartir datos. Era muy bajo para poder subirme y solamente me escuchaban mal. Entonces, siendo realistas, si era con datos, no iba a servir. Si no regresaba la señal de internet, no iba a servir. Entonces, yo puedo sacar una proposición. Y la proposición es, si no es con red directa y no con datos, no voy a poder ingresar a la charla. Si no llega la señal de internet, no voy a poder dar la charla. Llegó, pude dar la charla. Si no llega, no puedo dar. ¿No es cierto? Entonces, eso es un ejemplo práctico, es algo que podemos comprobar con algo del día a día, que se puede contrastar. Si es práctico, funciona. Si es práctico, sirve. Y se ha impuesto mucho en la... Bueno, hay muchas formas de entender el pragmatismo. No se los quiero caricaturizar, ¿no es cierto? Porque tenemos enorme cantidad de personas que son pragmáticos. A Dewey, a James, a Susan Hack, tenemos al mismo Peirce. O sea, hay una cantidad de personas que han sido pragmatistas, a Quine. O sea, entonces hay muchas formas de verlo. Pero les estoy contando de manera gruesa qué dice el pragmatismo. Y es eso, ya tenemos ahí una noción. Y María, solamente nos queda el correspondentismo. Cuéntanos, por favor, María. Profe, pues buenos días. La verdad no sé si lo tenga muy claro todo. Pues yo hice de ejemplo de correspondentista que, pues, digamos, en Manizales hoy está haciendo mucho frío, pues, y digamos las personas que están en la ciudad, pues, o sea, se ve con hechos de que sí está haciendo frío. Se puede contrastar. Exacto. Y, por ejemplo, pero en la tradición, o sea, no sé si estoy bien con lo que pensé, que debemos cumplir con los sacramentos para poder pertenecer a una iglesia, o pues cumplir con ciertas normas para pertenecer a eso. Es una verdad por tradición. Es una verdad por tradición, tal cual. Y también es coherentista, el interior de un sistema sirve. Mira el caso que nos diste. Allí hay una dificultad. Les voy a adelantar a ustedes 5 y los demás más adelante se darán cuenta. Les voy a adelantar este detalle. ¿Cómo les parece que allí hay una situación difícil? La que planteaste sí es totalmente correspondentista, pero hay que hacerle una pequeña reformulación, porque cuando veamos proposición nos damos cuenta que eso no es una proposición. Una proposición tiene valor de verdad. Tiene valor de verdad decir, por ejemplo, en Manizales está haciendo mucho frío. ¿Eso tiene valor de verdad? ¿Sí o no? Chicas, caballero, cuéntenme, ¿tiene valor de verdad? ¿Sí o no? En Manizales está haciendo mucho frío. Sí, profe. Creo que sí, sí. Que puede ser verdadero o falso. Tiene un problema serio esa frase. Y es que esa frase nos está hablando de emotividad y de sensibilidad. Por ejemplo, yo no sé, tal vez en este momento Ana María tenga un saco puesto, ¿no es cierto? Pero es probable que tal vez Andrés esté en camisas que le toque, no tenga camisa. Entonces él no tiene sensación de frío, ¿no es cierto? En ese caso podríamos decir, Manizales está entre 5 y 10 grados centígrados. De inmediato, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Es proposición, tiene valor de verdad y lo podemos contrastar. Y es más, podemos decir, dentro del estudio climatológico y el estudio de ciencias sociales, un lugar que oscila entre tantos grados y tantos grados es considerado frío, templado o cálido. Entonces ya nos dio información contrastable. Pero si yo digo, está haciendo frío o calor, esto es una expresión mucho más subjetiva. Ya vengo a hablar yo de sensibilidad y vengo a hablar yo de mi emotividad. Es lenguaje más emotivo que lenguaje, es decir, expresivo antes que un lenguaje más objetivo. Entonces ahí tienen ese detalle para que lo tengan en cuenta. Así como lo expresamos, sería semejante decir tengo frío o tengo calor. Y volvemos a una ontología de primera persona, no de tercera. Claro, el frío, yo no estoy diciendo que sea una cuestión irreal. No. Yo no estoy diciendo eso como la persona que dice, ay, el frío es imaginario. Si te imaginas que está haciendo calor, sí, claro. Si tú te caes en medio de un agua que esté a 10 grados bajo cero, sales y no te da hipotermia. Tú te imaginas, tengo calor y no me morí de hipotermia. Sí, claro, ¿cómo no? No, obviamente. La ausencia de calor
existe, y ese es el frío, ¿no es cierto? Se puede definir, hay corpúsculos especiales para sentir calor, frío, presión, Ruffini, Pacini, Meissner, Krauss, hay una serie de percepciones sensoriales, pero cuando yo lo vuelvo cuantificable, objetivo, allí sí es proposición. Entonces, por ejemplo, tú me dices, Manizales está entre 8 y 12 grados, tenemos clarísima la expresión, pero tu ejemplo fue perfecto, solo que requería una pequeña precisión. Muchísimas gracias a todos, fue muy claro, les quedó mucho más claro, les quedó más preciso, las dudas que tenían se les ayudó a disipar un poco. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Un abrazote enorme, nos vemos en la próxima, ¿listo? Gracias, profe. Les deseo lo mejor. Gracias, profe. Gracias.